Muy bien, y como habíamos anunciado en Dúo Actualidad, tenemos la participación de un dirigente político antes PRD. Hoy día PRM, es abogado, muy crítico, informadísimo y siempre de frente. Con nosotros Guido Gómez Mazara en Dúo Actualidad. Bienvenido. Buenas tardes, niños y niñas. Oh, gracias. ¿Cómo estás? Un abrazo a la hermana República de Moca, cuna de héroes y sepulturera de tiranos. Así es. Donde tengo grandes amigos, donde es una hermosísima ciudad y donde usted me da la oportunidad de conversar con todos los mocanos y mocanas y lugares allende. Qué bueno. Permítame decir que Guido Gómez Mazara es el único que ha dicho que si el gobierno aplica el borrón y cuenta nueva, lo van a sacar a patadas del poder. Y Guido ha demostrado que tiene un gran compromiso con la patria, claro, aunque es de un partido político, y además está considerado como el hombre de la trinchera de la corrupción en la República Dominicana. Un inmenso placer para nosotros tenerte por acá, Guido. Pero mantiene eso todavía, mantiene esa postura todavía, Guido. Bueno, miren, déjeme decirle algo. En el país hay una tendencia a la personalización de los argumentos. Eso tiene que ver mucho con los líderes históricos de este país, que porque no coincidían políticamente eran enemigos. Yo reitero, que es el fundamento de mi argumento, de que el problema de la desigualdad social en la República Dominicana está íntimamente vinculada con las prácticas de corrupción. Y como el aparato en capacidad de perseguir la corrupción siempre estuvo penetrada por la política, si no somos capaces en esta oportunidad de dejar que el Ministerio Público Independiente actúe y se generen los resultados procesales, nos van a entrar a patadas en las calles. Porque el 90% de la gente que votó en favor de nosotros, es verdad que quería un cambio, es verdad que los partidos aliados y el PRM nos fue bien, pero la gran verdad es que estaba hastiado de la corrupción. Y es por eso que yo sostengo ese argumento. Siento que tiene que ser una responsabilidad del Ministerio Público, que es independiente. Nadie puede decir que doña Miriam es militante de un partido, como acontecía en un partido de sus amigos, donde el Procurador General de la República de ese momento era miembro del Comité Central del PLD. ¿Recuerdan? Lógico. Entonces hay mayores garantías ahora de eso, de verdad. Por eso lo sostengo, lo mantengo y lo defiendo en cualquier escenario. Guido, ¿tú lo haces motu propio o tú tienes algún financiamiento de algún organismo internacional? ¿Cómo tú manejas esa situación? Pero ¿para qué el financiamiento? ¿Para qué? No, digo yo, tú sabes que algunas veces hay financiamiento de algunos sectores internacionales para que se persiga la corrupción. Guido lo hace... No, déjame decirte lo que ha pasado. Lo que tú dices es cierto. Entidades en toda América Latina que han estado vinculados con el tema del combate a la corrupción, de una forma u otra han estructurado mecanismos como las ONG por un lado, o mecanismos de persecución directa a la corrupción. Por ejemplo, en Guatemala, el expresidente Pérez Molina fue sometido por un mecanismo que tanto Unión Europea como Estados Unidos financiaba para perseguir la corrupción. Pero en el caso de nosotros, ¿quién me va a financiar? Hay dos situaciones, Guido, que se dan, cambiando a otro tema, y es los desvinculados del gobierno. Realmente para ocupar una función pública hay que tener la preparación suficiente. Aparenta como que el PRM no tiene tanta gente preparada para algunos cargos, por ejemplo, en el Ministerio de la Presidencia, escuchamos Moja Paliza, y lo otro es que es un cargo político. A lo mejor el presidente Abinader no quiere arriesgarse tan rápido a desvincular tantos porque hay que darle sus prestaciones laborales a tiempo. O sea, primero vamos a la ley, porque el fundamento es una argumentación así, tiene que ser la ley. Esa ley del funcionariado público es una ley del año 2008, la promovió y la promulgó Leonel Fernández. Y existen dos elementos esenciales que son materia de discusión. Los empleados de carrera, que confunden el concepto de inamovilidad con perpetuación en la posición, y yo digo de arrancada que esa ley es una especie de blindaje para que el PLD se preparara de perder elecciones, pero quedarse en la estructura del Estado. Yo no estoy diciendo que hay que hacer tabla rasa ni desvincular a las personas. Lo que consigno es que la misma ley tiene un mecanismo de desvinculación y da inclusive un plazo de 90 días para eso. Otro elemento.
Miren, mi querido amigo, es un argumento de clase. Eso es histórico, de que el PRD no tiene la gente preparada, competente. ¿Qué preparación tenía de Andino Peña antes de ser ministro de Agricultura? Ninguna. Se había desarrollado el sector privado. ¿Qué preparación tenía Gonzalo Castillo antes de llegar a ser ministro de Agricultura, de Obra Pública? ¿Dónde? Y te voy a hacer este recordatorio. El último referente de gobierno del PRD, del de verdad, no el negocio, es el sinvergüenza, Miguel Vargas. Óyete una cosa. Tú no le sacas el pie a Miguel Vargas. Eso no sirve. Mira, oye lo que te voy a decir. Yo te voy a citar funcionario de la administración de Hipólito, que lo acababan. ¿Tú sabes quién es el canciller? Hugo Tolentino Díaz. Compáralo con todos los cancilleres del PLD. Con todos. Dos. La ministra de Educación, ¿quién era? Milagro Ortiz. Compáralo con todos los ministros de Educación. Tienes razón. Vamos por parte. Compara a Eligio, que era ministro de Agricultura, con los otros ministros de Agricultura. Vamos por parte. Uno por uno. ¿Tú sabes quién era el ministro de Medio Ambiente? Cuando Hipólito. Fran Moya Pons. Compara a todos los otros. Lo que pasa es que históricamente... El que está ahora es abogado. ¿Cómo? Abogado. Ah, sí, sí. Jorge Mera. Lo que pasa es que ahora, y casi siempre, ha existido un argumento de clase respecto a los sectores populares, como el PRD en ese momento y PRM, de que no tienen destrezas. Yo escucho a mucha gente diciendo, son inexpertos, son Boy Scouts. Yo te compro el argumento. La pregunta que yo me hago es, yo prefiero a una persona que quiera adquirir destrezas con vocación de servicio y no un experto que sea un ladrón. ¿Se puede decir que es una percepción de mucha gente? Entonces? No, no es una percepción, porque un síndico de aquí... De acuerdo a lo que él dice. No, un síndico de aquí dijo, en mi programa radial, que los PRMistas se prepararon 16 años para estar fuera del poder y que no necesitan un empleo. Lo dijo el síndico Juan López. Alberto González. Yo conozco a Alberto. Respeto su argumento, pero quiero decirte que en el PRM está la gente capacitada, preparada y con las condiciones del lugar. Oye, el partido político que gana el poder no tiene el monopolio de los empleos públicos. Pero yo lo que he sostenido y mantengo hoy es el siguiente, que en puestos esenciales el gobierno está durmiendo con el enemigo. ¿Cómo cuáles? Eso es verdad. ¿Cómo cuáles? Porque hay gente, No, eso es verdad. bajo el alegato de que posee una protección de empleado de carrera, tiene un compromiso político y son los primeros que andan dando información al respecto. Tú habla claro, di quiénes son. No, yo lo que quiero decir, pero yo te voy a dar datos de sentido común. Los dos inconvenientes que han existido respecto a dificultades de funcionarios es de personas que vienen del PLD. Pregúntale a Faña de dónde era militante la persona. Ay. Pero él dijo que fue un amigo del que se la recomendó, Guido. Del PLD. Bueno, pero entonces el que está fallando es el propio Faña en ese sentido. Hay más gente de la Fuerza del Pueblo. Pero influenciando. espérate. Es que yo comencé mi alegato diciendo que la condición de partido victorioso no le da el monopolio de los empleos públicos. Lo que pasa es que hay gente que tiene una... Yo te voy a poner un ejemplo de sentido común. El superintendente de valores actualmente, que de conformidad con la ley hay que sustituirlo cada 4 años, se presentó de candidato al comité político del PLD violando la ley. Actualmente, del PLD. O sea, hay que hacer una reflexión sincera respecto a ese tema. Ve a los guardias y a los policías. Tú sabes los guardias y los policías que nos hacían de todo a nosotros. De todo en la campaña. Eran militantes políticos, grababan conversaciones ilegales, activaron políticamente. ¿O ustedes no vieron el hermano de Gonzalo haciendo campaña? Guido, pero en ese sentido, ¿qué es lo que tú refieres entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque tenemos una ley que los protege. Sí, ¿Qué vamos a hacer entonces? No, la ley existe. Y yo le pido a los incumbentes nuestros que hagan una interpretación correcta. ¿Ustedes sabían que el 70% de la gente que es empleado de carrera incumple con la ley? ¿Por qué la ley establece como requisito fundamental? ¿Sabe qué? Un concurso. Hay mucha gente que es de carrera y no fue a concurso. Así se es. puede impugnar. Pero, en ese mismo pero orden. hay muchos que sí fueron al concurso. Sí, claro. Oye, los que están en concurso no hay problema. Hay personas, por ejemplo, que la ley le impide que después de los 55 años ingresen a la carrera. Y después de los 55 ha ingresado a la carrera. Excelente. Ese es el problema. Bien. Eso hay que definirlo. Repito, yo no quiero que mal crean que yo ando diciendo que hay que hacer tabla rasa con los empleados públicos. No estoy diciendo eso. Estoy utilizando el argumento siguiente. Se ha mal utilizado la ley para amparar a mucha gente
Y de todas formas, yo creo que hay personas que están en el PLD, pero están actuando políticamente desde el Estado. Bien, Guido, usted es un hombre muy firme, muy informado, que lo hemos resaltado en varias ocasiones acá en el programa, y sobre todo habla de frente, muchas veces hasta perjudicando su mismo partido. ¿Cree usted que en el gobierno hay funcionarios que le hacen daño al presidente? Porque tenemos, por ejemplo, un Ito Bisonó, que los dominicanos quieren cogerlo los fines de semana, los viernes, y picarlo en pedacitos. ¿Qué le parece? Tú sabes que él tiene ancestros en Moca. Sí, lo oigo. No, claro que sí. Para que lo sepan. Sí. Aquí Mira, no quieren picar. Vamos por partes, mire. Lo primero es que la ley de hidrocarburos, es la ley, la ley. ¿Por qué hacen ese ejercicio con Ito? Porque Ito hizo un cálculo cuando estaba en la oposición y la gente le está recordando constantemente la distancia entre aquel cálculo y la realidad de la ley. Se puso a hablar pluma de burro. Y no fue un error entonces del presidente colocarlo en esa posición a sabienda de que eso iba a pasar. Todo lo contrario. No, pero no, espérate. Oiga lo que voy a decir. Quien tiene la facultad para designar a la gente es el presidente de la República. Bueno, entonces usted puede hacer una interpretación de un desempeño correcto o incorrecto. No, y ahora no puede quitarlo, Guido, con tu permiso. No puede el presidente. La gente pide que se lleven a Ito Bisonó. Oh, pero si el presidente cancela a Ito Bisonó, la pela la va a coger él. Ahora que coja la pela a Ito y de la fórmula, que coja su pela. El incremento de los precios de los combustibles no es por el incumbente de industria. ¿Y los impuestos? Es por la ley. ¿Y los impuestos? Por la ley. Sí, pero por la ley. Aparte de la ley, los impuestos, que son demasiado caros también. Que muchas veces hay sectores del país que entienden que debe de minimizarse lo más que se pueda para que se pueda beneficiar la población. ¿A ti qué te parece? Te quiero recordar que el esquema de tus amigos del PLD en lo que concierne a la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Que el crecimiento de la economía se fundamentó. ¿Cómo que sus amigos del PLD, Morota? No, diciendo así. No, te salió esa. No es por decirlo. No, está bien, está bien. Pero el fundamento del concepto de estabilidad y control en el tipo de cambio obedecía a dos factores: las políticas de endeudamiento y los impuestos. Y sobre esa base, en la República Dominicana tenemos el drama de una sociedad que cuando creció lo hacía de forma desigual. Yo le quiero poner un ejemplo de sentido común. Es cierto que la economía dominicana estuvo creciendo 5%, eso es verdad, pero es un modelo de crecimiento desigual porque en la medida que la economía crecía, el empleo se concentraba en pocas manos y la pobreza se profundizaba. Entonces, cuando usted dice impuestos ahora, no, es que los impuestos existen. ¿Qué yo creo? Yo soy más amigo de una política de reforma fiscal integral. Porque los políticos cuando llegan al gobierno casi siempre no quieren correr el riesgo de reformas de esta naturaleza. Y en la República Dominicana hay una referencia que hay que recordarla siempre durante un gobierno del PRD viejo, del doctor Jorge Blanco. ¿Ustedes recuerdan? Sí. 1984. Entonces, no solo es un fenómeno local, pasó en Venezuela, pasado en Brasil. Y yo lo que sí creo es que los impuestos que le cobran a los ciudadanos hay que devolvérselos en obras de servicio y en eficiencia de la gestión pública. A propósito, yo quiero que me permitan brevemente, Guido, el pacto eléctrico tan sazonado, consensuado, esperado, y que bueno, el PRM siempre estaba opuesto en la oposición. Ahora, tanto la Fuerza del Pueblo, PLD antiguo, como acaba de decir, y el PLD se adelantan y dicen que van a firmar el pacto eléctrico y ya está firmado. ¿A ti qué te parece este asunto? Primero, que yo hubiese preferido que el sector social, Fernando Peña, Edwin Cross, que se quedaron fuera. Exactamente. Yo hubiese preferido que ellos fueran parte de la firma. Ahora, en la democracia, tú construyes opciones con mayoría, no con unanimidad. A mí lo único que me preocupa a mediano, corto y largo plazo es que toda reforma, esta en el sector eléctrico, termine siendo más lesiva para los intereses de los infelices y de los pobres. A mí eso no me gusta. Yo hubiese preferido que todos los sectores sociales estuvieran involucrados. El alegato que da el gobierno, y yo he escuchado a mi excelente amigo y ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, decir que aquella vez existían 7 puntos que no habían sido incorporados y que ahora se incorporaron al pacto y por vía de consecuencia se ha firmado. Bueno, Guido,
Hay un tema neurálgico para las actuales autoridades y el Congreso del PRM, que es quien tiene la mayoría, que es la aprobación del Código Penal Dominicano. El Congreso anterior lo aprobó, pero fue vetado por el presidente Danilo Medina. Observado. Por el tema principalmente de las 3 causales. Hoy se presenta nueva vez la pieza ante la Cámara de Diputados y tenemos la misma presión. Por un lado, los grupos feministas y por otro lado, la presión de la Iglesia. ¿Qué entiendes tú como dirigente político que debemos de hacer para tener realmente un nuevo código penal que desde el año 1884 no se renueve en el país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Debemos dejar el tema del aborto o sacarlo de la discusión? Este tipo de temas revela la hipocresía de la clase política dominicana. Cierto. Míralo ahí. Ahora, yo soy una persona que tengo un pensamiento liberal y progresista. Yo no soy un hombre también, de derecha. La iglesia. Yo soy una persona de militancia católica. Nuestra iglesia. Ustedes saben que un acontecimiento en mi vida trágico, que fue la muerte de mi hijo, lo único que me ha hecho a mí es afianzarme en la fe. Pero yo soy una persona que cree en las 3 causales. Es decir, debe seguir el tema con la discusión del aborto. Sí, claro que sí. Y además darte un dato. Los españoles buscaron una fórmula habilidosa. Fue que dieron esa facultad al Tribunal Constitucional para que emitiera su consideración al respecto. Pero yo, miren, debo admitirlo, fue el gobierno pasado de Danilo Medina que envió al Congreso las 3 causales. Claro. Y a los políticos que aspiran al Congreso, al municipio, que no le tengan miedo a sectores que legítimamente, como mi iglesia católica, que es mía también, están en contra del aborto. Yo los respeto a ellos. Ahora, cuando se pretendió usar el tema del aborto para impedir carreras políticas, en el caso de la capital, Farideh fue la más votada. Así es. Y otras regiones del país también. Así claro. Es. Pero yo estoy en favor de las 3 causales. Igualmente yo, por ahí. Hay un tema, Guido, que debemos de tratar contigo, porque hemos visto que lo ha estado asumiendo también a través de los medios de comunicación. El caso de la Cámara de Cuentas. ¿Tú crees que ciertamente, como han dicho 2 abogados amigos tuyos, de cuento, sí, está bien, ha habido arbitrariedades de parte del Ministerio Público frente a lo que ha estado pasando en los últimos días? Pero mi querido hermano, va a hablar el abogado. Exacto. Porque aquí hay muchas pasiones envueltas. Aquí se quiere politizar todo. El argumento constitucional. Si bien es cierto, la Cámara de Cuentas es un órgano de carácter constitucional, sus miembros, la condición de miembro no lo hace excusable de un proceso de persecución. Así es. Es como que yo diga que un diputado no puede ser procesado porque tiene jurisdicción privilegiada y no puede ser aprendido. Sí, puede ser aprendido. Y cuando no hay vacaciones en el Congreso, puede ser aprendido infragante. Y hay precedentes. Otra cosa, el artículo 184 del Código Procesal Penal le da facultad. Que es claro en ese sentido. Previa autorización de un juez, hacer lo que ellos hicieron. ¿Y en qué país del mundo a la gente le llaman y le dicen, te vamos a allanar a las 3 de la tarde? ¿En dónde pasa? Señores, los amigos abogados prepárate que voy para allá, que están haciendo esa defensa del atropello institucional, sí, eran los mismos que estaban en favor de que los tanques de la Guardia se metieran en el Congreso Nacional. ¿Ustedes recuerdan? Sí, claro. Y defendían a Danilo en la reelección y todo ese tipo de cosas. Guido, dentro de ese maquillaje, ahí está también maquillado el asunto de Odebrecht, el caso Odebrecht. Ahí hay muchos maquillajes. A mí me gustaría añadir a esto, Guido, una denuncia que usted hizo en campaña en contra de Gonzalo Castillo y ante la justicia pública. Bueno, y dice que firmó contratos con la constructora Odebrecht. Me gustaría saber si ya eso se quedó así o por qué la Procuraduría de Jean Alain no lo investigó. Mi querido amigo, eso está depositado en el PETCA y han interrogado como 200 gente. Guido. Pasa que los interrogatorios no tienen que ser públicos. Guido, ¿y qué es lo que tú haces? Pero generalmente se va informando a la gente del estatus de los procesos. Yo prefiero que el Ministerio Público haga su investigación callada. Guido, ¿qué es lo que hace Guido Gómez Mazara? En una oportunidad te entrevisté para mi programa. Estuve conversando con Serafín Arroyo. Hermano mío. Y nos encontramos. Y bueno,
¿Qué hace actualmente para mantenerse así, como con ese feeling? Te veo como que hace ejercicio. Un ¿Qué es lo que- muchachito. Sí, no, me sorprendió. Yo No, pensaba pero ver lo a este... de muchachito, lo de muchachito, mi esposa te lo va a agradecer. No, pero No, la verdad hombre. es que te ve muy bien, Guido. Te ve Gracias. Yo lo que vivo es en paz con mi conciencia. muy bien. Y el día que tenga que decir una mala palabra, la digo. El día que tenga que pedir perdón y excusa, lo hago. Excelente. Yo estoy, bueno, felizmente casado hace 25 años. Perfecto. Lo único malo de mi esposa es el esposo. Tengo 3 hijas. Bueno, el hijo mayor murió. Tengo 2. La hembra estudió cine en Argentina. Está haciendo su doctorado en España. La chiquita tiene 8 años. Yeah. Si alguien quiere comprarla en Moca, no hay problema, se la vendemos. Que la traemos a comer mofongo para acá. Yo lo que estoy es tranquilo con mi conciencia, de verdad. Y en el Estado, es decir, en una función pública, ¿Para qué? te vislumbra, ¿Para qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No puede ayudar a tu partido y a tu presidente? ¿Y quién te ha dicho que la única forma de ayudar al gobierno es con un puesto público? Yo estoy comprometido con el cambio. Defiendo las razones que motivaron al cambio. Lo mejor que le pasó a este país fue sacar el PLD. Por la actual coyuntura, en los primeros años yo no quiero ser parte del gobierno. A propósito del PLD, y volviendo a la Cámara de Cuentas, ¿Danilo Medina fue clave para impedir la transparencia en esa institución? Sí, totalmente. Ok. Guido, tú Lo aspiraste... doy como dato para que ustedes vean el carácter invisible de lo que pasaba ahí. Ajá. El presidente de la Cámara de Cuentas es concuñado de José Ramón Peralta. ¿Ustedes no? Guido, Con cuñado. ¿Cómo? Ah, pues es un cuñadismo interno lo que hay ahí. Guido, tú aspiraste a una precandidatura dentro del Partido Revolucionario Moderno, en ese momento no se dio. ¿Tienes tú algunas aspiraciones No, Moderno futuras? no. Moderno no. Dominicano, Del PRD. dominicano, del PRD, sí. ¿Tienes tú algunas aspiraciones futuras dentro de tu partido o ya te descarta como futuro candidato a algo? Mira, yo no soy un gallo loco. Lo que yo aspiro es que nosotros como generación no calquemos los errores del pasado. Lo que hay que contribuir desde cualquier ángulo a hacer un buen gobierno y que la gente se sienta satisfecha por la gestión. Sí, pero en política nada Y pasa todos- por nada. En política ¿Cómo? nada se hace por nada en política y tú lo sabes. Bueno, pero esa es una Tú visión. eres el principal abanderado de los desempleados del gobierno. Sí, y pero lo ese hago es por- un discurso lo- que por Lo algo hago se por, hace, co- ¿no? lo hago por convicción, ¿eh? Bueno, Porque yo creo que si los compañeros se fajaron a buscar los votos, hay que retribuirlo. Y siento que en muchas instancias tienen razón por qué estar indignados. ¿Tú sabes por qué? Porque ven a su rival político, que todavía en nombre de una carrera administrativa Sí. tiene un puesto. Pues yo sí creo que a los compañeros hay que darle una oportunidad y a las compañeras. Guido, dame primicia. ¿Tú tienes en carpeta algunas otras acusaciones? ¿Otros expedientes? Claro. Desde que juramente ¿Puede la mencionar Cámara de nombres? Cuentas. ¿Tiene mencionar nombres? Sí, de que Ahora obviamente mismo. la Cámara de Cuentas, al otro día estoy solicitando auditoría ¿Para a quiénes? Miguel Vargas, a Miguel Vargas. a José Ramón Peralta y a Francisco Javier García. Al otro día. Se juramentó la Cámara de Cuentas hoy, al otro día estoy haciendo eso. Bien, finalmente, Guido, a mí me gustaría como que tú me lo digas así de tan claro como tú eres. Se ha hablado mucho en esta entrevista del tema de los PRMistas que están desesperados, que quieren su puesto, que se lo merecen, que la ley 4108, que el PLD se blindó con esa ley para proteger a sus empleados y demás. Y se ha dicho muchas cosas y lo que se debería hacer y con el cuidado que se debería hacer. Pero a tu criterio, con la experiencia que tienes y todos los conocimientos acumulados, ¿tú crees que realmente los PLDistas que están hoy ahí, que le están haciendo hasta burla a los PRMistas con expresiones muy fuertes? Descompuestas. Exacto. ¿Tú crees que realmente esos PLDistas ya se van a quedar ahí o pueden los PRMistas estar tranquilos de que van para sus puestos? Yo estoy convencido de que tenemos el amparo que nos da la ley y la calidad y la competencia de muchísimos compañeros para que ellos ocupen un espacio en la administración pública, porque se lo merecen y porque la ley abre una brecha para eso. A los compañeros que no pierdan fe. Lo que hay Que que no irse a pierdan la la fe. brecha. Irse a la brecha entonces. Brevemente, Danilo mira. Medina como presidente del PLM, del PLD, ¿qué te parece? Es un blindaje. ¿Para qué? ¿Por qué? Un blindaje. Como se hizo diputado del Parlacén. ¿Y a qué le teme?
a lo que le temen los políticos que van al poder y no hacen las cosas correctamente. Tú sabes que Alan García tuvo la dignidad de darse un balazo. Sí, yo recuerdo. Pero aquí hay gente que no tiene la dignidad de hacer eso. Sí, pero bájale algo, Guido. No. Está muy ¿A fuerte ti eso. te olvidó? Está ¿Se te muy olvidó? fuerte eso. Guido, otra cosa, vemos que tú... Un momentito. Espérate, yo tengo que respirar. Que se olvidó que, Espérate. Guido, se olvidó que. Y comienzo a recordar. ¿Y Odebrecht? ¿Se lo olvidó? ¿Y el asfalto? ¿Se lo olvidó? Y cercar el Congreso, ¿se le olvidó? Por el amor de Dios. Guido, vemos no solamente ahora, tú eres un hombre que siempre tiene posiciones muy firmes y tus denuncias, principalmente por Twitter, que la vemos publicada de todos los funcionarios del gobierno, del PLD y hasta de tu propio gobierno. Ah, sí, yo no tengo problema. Yo lo ¿De hablo dónde del es que mío tú buscas también. todas esas informaciones, Guido? ¿Dónde es que tú las consigues? No, ahí no puedo ser indiscreto. Ahora quiere José Elías que tú le des la Tiene fuente. un departamento de investigaciones, claro. No, que sí. indiscreto no puedo ser. Y además te llegan informaciones de todos los sectores. Ah, no, pero debo decirle, por eso estamos en el gobierno. Sí, porque yo veo que tú publicas fotos y demás. Mi amor, Pero el por eso que pecado, estamos pero en no el el gobierno. pecador. Eso Bueno, Guido, finalmente, y de mi parte, porque si me dejan pregunto demasiado. Sí, El sí. asunto no cogió su presioncita el gobierno invitando a clases presenciales. Se dejó tumbar el pulso realmente de Educa y otros sectores empresariales que están insistiendo hasta para cambiar el plan de vacunas. Ahora están llamando improvisadamente a los maestros a que se vacunen primero que los envejecientes. Recuerda una cosa, el tema de vuelta a la clase es un tema que escapa inclusive a la lógica de Educa. Educa ha hecho un planteamiento. Yo no sé cuáles son las edades de tus hijos o los de ustedes, pero el drama que tenemos los padres y las enfermedades inclusive emocionales que se han derivado de este proceso de enclaustramiento tiene que motivar una reflexión. Ahora, como toda moneda, hay una cosa positiva. Yo creo que el modelo educativo en el mundo va a cambiar a partir de la pandemia. Vale. Porque la gente va a tocar la puerta de nuevas Guido, herramientas. muchas gracias, Pero Guido. yo creo en la gradualidad, Yo creo que hay que hacerlo ¿Cómo no? gradualmente. Guido, muchas gracias. Un inmenso Invítenme placer. allá, Moca. No, te sean vamos a tan invitar. hambrientos. No, Yo no. pensaba que era en vivo que venía, ¿eh? Yo Vamos a invitar y también, yo también. te vamos a llevar a Lomofongo para que te dé una... No, y a Serafín, que no tocadita esté por tan ahí. hambriento, que me invite. Se lo diré. Ese es mi hermano. Muchas gracias, Guido. Un abrazo. Adiós. Seguimos con más en Dúo Actualidad.